Diligencia espiritual. Puede leerlo en su Biblia, pero también le animo a que leamos en la pantalla. ¿Por qué razón? Porque el texto que seleccionamos es la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces no todos tenemos esa Biblia. Lo lee, usted ya lo sabe como dice en su Biblia, y lo leemos allá y después usted coteja, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre diligencia espiritual. Isaías capítulo 40, versículos 1 al 5, en la Palabra de Dios para Todos, dice: el eterno Dios dice, consuelen a mi pueblo, háblenle cariñosamente a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ha cumplido su castigo. El Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Una voz grita: preparen un camino para el Señor en el desierto. Háganle a nuestro Dios un camino recto en el desierto. Que todo valle sea rellenado y toda montaña y colina sea allanada. Que el terreno quebrado se convierta en planicie y el terreno disparejo se convierta en una llanura. Luego se revelará la gloria del Señor y todos los seres humanos juntos lo verán. Es porque el Señor así lo ha decidido. Amén. Dice eso la palabra del Señor en Isaías capítulo número 40, versículos número 1 al 5. Usted lee en la versión 60 y va a encontrarle una referencia parecida. Para nuestra reflexión, quiero que partamos de la siguiente declaración. Vamos a tomar en serio esta declaración para poder reflexionar un poco. Y quisiera que usted la pueda ver despacio conmigo. Cuando quitemos de nosotros todo lo que nos obstaculiza nuestra relación con Dios y nuestro desarrollo espiritual, estaremos listos para ver la gloria de Dios. ¿Lo repetimos juntos? Cuando quitemos de nosotros todo lo que nos obstaculiza nuestra relación con Dios y nuestro desarrollo espiritual, estaremos listos para ver la gloria de Dios. Espero que lo crean. Cuando nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde hacer, entonces el Señor va a hacer lo que Él está pensando y ha prometido hacer. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Depende de Dios nuestra bendición? Sí, pero también depende de nosotros. Amén. La bendición de Dios depende de nuestra actitud y también de su voluntad. Él ha resuelto compartirnos su bendición. Es cuestión que nosotros entremos en relación con Él. Y en la medida que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a ver la gloria del Señor. Así que tomemos en cuenta este pensamiento. Aludiendo al texto y a la declaración que hemos tomado para esta ocasión, debemos asumir, y usted no me deja mentir, necesitamos, nosotros los cristianos de este tiempo, necesitamos ser diligentemente espirituales. O sea, tenemos que ser muy diligentes en el área espiritual. Amén. Porque vivimos en un tiempo en el que cuesta ser cristiano. Amén. Repito esto, vivimos en un tiempo en el que cuesta ser cristiano. Se puede decir con facilidad, quien sea se puede llamar cristiano, y eso no cuesta nada. Pero ser cristiano de verdad, eso cuesta bastante ahora. Antes no. Antes, aunque había persecución y aunque había sufrimiento, era más fácil ser cristiano porque la persona ya sabía lo que se iba a meter y se metía bien cuando se metía. Ahora, como cualquiera puede llamarse cristiano, entonces alguien va a la iglesia y ya es un cristiano. El caso es cuando viene la sacudida. No aguantan y luego se desperdigan. Porque cuesta entonces ya definir realmente quién es un cristiano. Tenemos entonces que ser diligentes en esta área para tratar de considerar qué realmente es lo que necesitamos hacer en calidad cristiana.
Necesitamos definir la expresión diligencia para poder entender de qué se trata. Y cuando hablamos de diligencia, estamos hablando del esfuerzo, y quiero que subraye eso si puede en su mente, el esfuerzo ferviente. Y la palabra ferviente, considérelo usted como aquel sentir que hay dentro de mí que me impulsa a hacer aquello porque sé que lo necesito y porque me va a servir. A eso se habla de ferviente. Entonces, un esfuerzo ferviente que alguien hace por dar cumplimiento a lo solicitado por otro como requerimiento para recibir algún bien. Entonces, diligencia es todo aquello que yo hago con el fin de adquirir aquello que me prometieron, pero que necesito algunos requisitos que llenar. Entonces, aunque me cuesten, yo me voy a esforzar a lo sumo porque necesito tener aquello que me ofrecieron. Y eso ya no dependerá de la oferta que me hicieron, sino del esfuerzo que yo hago por tener todo lo que me piden. Ahí es donde tenemos que empezar a hablar de diligencia. Usted va al diccionario, va a encontrar algunas diferencias, por cierto. La diligencia espiritual, entonces, tiene que verse con el cuidado intuitivo. Y quiero subrayar algo acá. Todos nosotros estamos en la fe porque intuimos. En el espíritu que tenemos nosotros, una de las partes que conforman ese espíritu es la intuición. Entonces, a través de esa parte que tenemos nosotros integrada en nuestro ser, podemos nosotros comprender que hay una fuerza superior, que hay alguien supremo, que hay alguien creador, y sentimos todos los que estamos acá que no dependemos de nosotros mismos, sino de alguien. Así que le podemos rendir culto a quien sea que sea superior, siempre y cuando sentimos que hay alguien superior arriba y nos conectamos a algo. En el caso de nosotros, gracias al Señor, hemos sido instruidos, hemos sido evangelizados, hemos sido orientados y creemos en nuestro Padre, creemos en nuestro Creador. Pero eso es porque hemos intuido. No así podemos decir que por la fe. Sí, claro, por la fe. Pero la fe viene como un resultado de esa conexión que usted tiene con Dios, pero que Él mismo propicia para usted, y usted puede comenzar a hablar de Dios y Dios puede comenzar a mostrarse a usted con grandes cosas con las que usted puede ir confirmando que existe alguien que tiene un poder para hacer cualquier cosa. Y usted lo ve, ora y pasan cosas. ¿De dónde? Milagros. Alguien dice, va a pasar esto y sucede. ¿De dónde sale? Eso se opera a través de la fe y la relación que usted va teniendo con Dios. Entonces, cuando hablamos de la disciplina o de la diligencia espiritual, estamos hablando del cuidado suyo, cuidado mío, intuitivo, que el creyente realiza por inquirir, o sea, descubrir, o sea, encontrar en sí, encontrar cuál es la voluntad de Dios para el cumplimiento de las disciplinas que le encaminan o le encaminen a una estrecha relación con Dios. Y esto lleva trabajo. Tratar de meterme, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y tratar de encontrar esa voluntad de Dios para mi vida. Y luego encauzarme en esa voluntad de Dios para mi vida. Y luego hacer las disciplinas espirituales que requieran con el tal de conectarme con ese Dios con el que yo estoy buscando. Eso lleva trabajo, ¿o no? A eso se le llama diligencia espiritual. Ese ejercicio que yo hago para ver qué cosa me conviene más y a la que le debo de aplicar mi vida con el fin de, al final, no tener que lamentarme de decisiones vagas. Amén. Simple y sencillo. Pero dirá usted, eso no es para cualquiera. Obviamente no. Y es por eso que no todos los evangélicos aguantan. Porque andar por el camino de la perfección, eso requiere pulso, equilibrio, diligencia. Requiere dominio de nosotros mismos, dominio de nuestras emociones. Y sabe una cosa, hay emociones que parece que son buenas.
y no lo son. Entonces tenemos que empezar a entender nosotros, tratar de inquirir. Por eso se llama, la palabra inquirir significa, entre todas las cosas perfectas que aparentan estar ante mí, tengo que buscar la perfecta que a mí me conviene, porque a Dios le interesa que yo la tome para bendecirme de acuerdo a lo que Él ha establecido, no por lo que yo pienso. Es que si digo esto me va a ir así. Eso piensa usted, pero ¿qué dice Dios de eso? Es trabajo de nosotros entonces inquirir cuál es la voluntad perfecta y luego seguir esa voluntad perfecta, y como resultado de esa voluntad perfecta que usted está ejercitando dentro de la voluntad del Señor, usted va a tener una relación muy cercana con Dios. De ahí que va a haber ya los resultados. Eso lo podemos tener claro. Quisiera decirles que nosotros vemos algunas personas y algunas veces pensamos que hay personas que están más cerca de Dios que nosotros. ¿O no es así? Le decimos a alguien, le encargo que eche una oradita, por favor. ¿Por qué le decimos que ore? ¿Acaso no puede orar usted? Claro que puede orar usted, pero ¿por qué le pedimos a otro que ore por nosotros? Porque pensamos que otros están más cerca de Dios que nosotros, que otros están un poquito más mejor o un poquito mejor que nosotros. Y entonces decimos, no, es que yo le voy a pedir al pastor que me ayude porque el pastor está más cerca de Dios. Eso es errar. Porque todos nosotros deberíamos tener una relación muy estrecha con Dios. Lo que tenemos que hacer es encontrar ese hilito que nos lleve a conectarnos con Él. Todos. ¿Sabe que después de la venida de Jesucristo no quedó derecho reservado para algunos para entrar a la presencia del Señor? Después de que Jesús vino en carne, el camino se abre para que todos los creyentes puedan accesar al Padre en directo, sin intermediarios. Y ese derecho lo tenemos todos. El caso es por qué algunos parecen estar más cerca de Dios que otros. ¿Y saben en cuál asunto está? En que algunos sí son diligentes en buscar los modelos, los patrones, los mandamientos, los preceptos, los mandatos, y simplemente los siguen. Eso es lo que pasa. La Biblia dice que hay que orar. ¿Y qué hacen los diligentes? Eso. Doblan sus rodillas y oran. Dice que hay que leer la palabra del Señor. ¿Y qué hacen los diligentes? Simplemente eso. Toman la palabra, la leen. Dicen que hay que ayunar. ¿Y qué hacen los diligentes? Simplemente eso. Ayunan. Entonces, cuando la gente comienza a hacer aquello que se le ha pedido que haga y lo hace con responsabilidad, entonces obviamente lo que va a pasar es que va a haber un acercamiento entre Dios y el creyente. Pero todo lo podemos lograr, ¿o no es así? Todos. No hay reserva alguna para tomar un lugar. Y fíjese que al leer la Biblia nos damos cuenta que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen. Dice así el Salmo 25:14. Vamos a ver algunos asuntos importantes que encierran el texto, que lo podemos visualizar en el texto que leímos hoy. Antes que todo, no olvidemos que eso tiene un contexto. Israel estaba en una situación crítica por sus faltas. Israel es un pueblo muy estimado por Dios. Dios había hecho compromiso con Abraham, con Isaac, con Jacob, y hasta el día de hoy Él sigue manteniendo ese pacto con ese pueblo. O sea, ese pueblo es muy apreciado por Dios. Amén. El pueblo de Israel es muy apreciado por Dios. El caso es que si siendo el pueblo muy apreciado por Dios, ha tenido que sufrir unas grandes quebradas de cara, siendo el pueblo escogido y preferido de Dios entre los seres humanos o entre los habitantes del planeta, y si el pueblo que está muy cercano, que Dios aprecia mucho, ha sufrido grandes golpes a causa de su desobediencia, ¿qué no se puede esperar de nosotros, que somos un pueblo que por la gracia del Señor fuimos agregados? Entonces no podemos decir, no, es que eso es del pueblo de Israel porque es un pueblo de duro corazón. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de relacionarnos con Dios a sabiendas de que lo que hagamos bien o con lo que hagamos mal
consecuencia tendrá. Amén. Simple y sencillo. Y hay algunas cosas que quiero decir, tal vez un poco rápido. Y en primer lugar, que cuando leemos el texto que tomamos hoy, encontramos ahí que el Eterno anuncia para esa nación de Israel un final de un sufrimiento que ellos merecían a causa de sus faltas. Amén. El Eterno anuncia el final de un sufrimiento merecido por el pueblo mismo. Ellos habían metido el piecito donde no tenían que meterlo y les había venido la consecuencia. Ellos habían caído presa de los babilonios. El pueblo había estado cautivo por muchos años, pero el Señor ahora les anuncia su liberación. Y Él dice, ya es suficiente lo que han recibido. Ya basta el castigo que han recibido. Muy merecido, pero ya es el cierre de ese tiempo de sufrimiento para la nación de Israel. No me voy a detener demasiado ahí porque no sé si alguno de ustedes está siendo castigado por Dios. Si así fuera, espero en Dios que su tiempo de ese castigo y de ese sufrimiento esté llegando ya a su final. Espero en Dios que así sea. Si no hay ninguno que esté castigado por Dios aquí, pues cuánto alabo al Señor por eso. Número 2, encontramos en el texto que el Eterno pide al pueblo que hagan preparativos para un nuevo tiempo que viene. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Israel? Que hagan preparativos para un nuevo tiempo que se avecina. Amén. Preparativos para un nuevo tiempo que se avecina. Y aquí podemos ver que se anuncia un ambiente de paz, se anuncia un ambiente de consuelo para Israel y que a la vez se anuncia la llegada del Mesías y su futuro reino. O sea, el Mesías y su reinado final. Fíjense que me llamó la atención cuando estaba analizando el texto de que el pasaje no solo se aplica a la nación de Israel en físico, o sea, el pueblo de Israel, literalmente hablando la nación, sino tiene que ver con una anunciación de un futuro que viene no solo para Israel, sino para todos los que conforman el pueblo de Dios. No solo para Israel, sino también para todos los pueblos que conforman la iglesia del Señor. Todos de los 4 puntos cardinales del mundo hay gente que conformamos la iglesia del Señor. Y si Dios ha tenido reglas y normas para Israel, también las tiene para nosotros. Y en este caso podemos hablar de que el Eterno pide a su pueblo, ya sea a Israel o ya sea a nosotros, pide que nos preparemos para un tiempo que viene. Así era en aquel entonces. Si queremos puntualizarlo hasta allá, a mí me llamó la atención de que el profeta hable sobre la venida del Mesías y su futuro reino. Y eso me impresiona, aunque usted lo ve así implícito. Al tratar de explicarlo, encontramos claramente que para Israel se anticipa la llegada de alguien que va a hacer que sucedan cosas fantásticas. Y en este caso podemos hablar no solamente de la nación de Israel en orden nacional y literal, sino también hablando de un asunto que tiene alcance universal y espiritual. Alcance universal y espiritual. O sea que la nación nada más es como el asiento de donde Dios tiene planes, los cuales ha realizado siempre. O sea, la nación de Israel es el punto de partida de donde Dios opera. Amén. Y entonces podemos verlo a Él como el asiento de donde Dios sigue estableciendo las cosas que han de acontecer en el campo literal y en el campo espiritual. Recordemos, hermanos amados, en cuanto a nuestras convicciones. ¿Han leído ustedes un pasaje que dice que la salvación viene de los judíos? Amén. Así le dijo Jesús a aquella mujer cuando estaban conversando cerca del pozo. Y le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros sí sabemos lo que estamos adorando. Y le dice, porque la salvación viene de los judíos. O sea, la salvación se incuba entre los judíos. Y el primero en convertirse en el Salvador del mundo entero era un judío, Cristo Jesús. Entonces, fue al pueblo judío que Dios utilizó para dar luz a las naciones. Entonces, nosotros creemos eso en nuestras convicciones doctrinales, sostenemos eso, que Jesús vino
en carne y nació entre los hebreos. Y desde ahí se conformó el muchachito que más tarde llegó a ser el redentor de Israel y de la humanidad en el campo espiritual. Luego se anuncia, de acuerdo a nuestras convicciones, se habla acerca de un establecimiento de un reino universal. Lo hemos leído en distintas partes de las cartas de Pablo. Por ejemplo, menciona bastante cuando el Eterno tenga que entregar, cuando Jesucristo tenga que entregar a su Padre, el Eterno Dios tiene que hacer esa cesión y entregar por final el trabajo, y luego el Hijo reciba el reinado universal. Son cuestiones que se van a interpretar de acuerdo a la estructura que Dios tiene establecido. Y eso lo hemos creído nosotros. Entonces, a mí me llamó la atención porque no podemos estar inadvertidos nosotros de lo que está sucediendo en la profecía, que ciertamente en cuanto a la venida de Cristo sucedió muchísimos años, unos 700 años después de que Isaías profetizara, el Mesías vino. Pero ya se anticipaba a través de otros profetas qué calidad de entrada tendría en la nación de Israel. Ahora, con la llegada de Jesucristo, nosotros debemos entender que inició el día del Señor. Con la llegada de Jesucristo en carne, inició el amanecer para la humanidad, el día del Señor, que inicia con la venida de Cristo en la primera venida en carne, pero terminará con el advenimiento final. O sea, el Cristo comenzó su día de trabajo y Jesús dijo en una ocasión: entre tanto el día está pasando, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y Él dice: me conviene hacer la obra que mi Padre me ha enviado. Y Él menciona que lo está haciendo durante el día. Y esto tiene que ver con el día que el Señor inauguró con su primera venida y terminará con su segunda venida. Y nosotros, en cuanto a nuestras declaraciones, hemos anunciado que la segunda venida está dividida en dos fases. En la primera, el Señor va a resucitar a los que están muertos, va a transformar a los que están vivos y luego va a reinar en la tierra por 1000 años. Lo hemos declarado nosotros en nuestras convicciones. Espero que ustedes ya lo hayan escuchado muchas veces en la doctrina que hemos aprendido. Tenemos claro. Entonces, ¿qué va a pasar con los santos? Dios va a reunir de los 4 puntos cardinales a todos los que le pertenecen a Él y luego va a establecer su reino. Para la restauración de Israel, por ejemplo, para el advenimiento del Mesías, el niñito Jesús, también para la venida de Jesús en la segunda venida, el Eterno está requiriendo, mis hermanos, que haya una preparación previa. Para lo uno, para lo otro y para lo otro, Dios quiere que el pueblo esté preparado. Eso es lo que quiere. Usted sabe, el Eterno está requiriendo del pueblo que reinicie un proceso de rectificación de sus obras, de su vida, por medio de un arrepentimiento genuino. Y usted ya se da cuenta que cuando Juan llegó a la tierra de Israel, antes de que Jesucristo fuera manifestado en su ministerio, el mensaje de Juan era que se arrepintieran, porque el reino de los cielos se estaba acercando. Amén. El reino de los cielos se estaba acercando. Eso anunciaba Juan. Hermanos en el Señor, preparar un camino entonces, desde allí tendría que significar enderezar calzada, significa quitar los obstáculos que nos afectan previo a la llegada del Señor. Allá se les pidió que se prepararan o quitaran cualquier obstáculo que interviniera para afectar la relación. Y usted se da cuenta todo el proceso que pasó nuestro Señor. Hasta Él mismo tuvo que bautizarse porque había una orden de que todos tendrían que proceder al arrepentimiento, incluido Jesús, que no tenía que arrepentirse, también se bautizó. Amén. Necesitaba inaugurar un ministerio terrenal. Así que había un preparativo. Ese mismo mensaje sigue hoy. El desierto, por ejemplo, si lo puntualizamos en nosotros, tanto para aquellos significaba un tiempo en el que no había relación con vida. El desierto representa muerte. Amén. En el desierto no hay vegetación,
no hay agua. Así que para hablar del desierto, hubo un momento en el que el pueblo de Israel se encontraba en una situación crítica. Y a pesar de la situación crítica, tenían que hacer un preparativo porque se llegaba el momento en que su castigo terminaba y ahora venía un nuevo tiempo para ellos. Si lo queremos puntualizar hacia nosotros, tendríamos que pensar, mis hermanos, que muchas veces nos llegan a nosotros tiempos en los que no sentimos nada en cuanto a la vida cristiana. Somos evangélicos, pero no sentimos ninguna emoción. Llegamos al culto, están adorando, no sentimos que está pasando nada. Así como entramos, así salimos. Y a veces decimos el culto y no me gustó. Para acabar de ajustar, volteé a ver atrás y había una hermana que me estaba mirando mal. Bueno, el problema lo tuvo usted porque ¿qué tuvo que voltear a ver atrás? Si el culto está para adelante, que tenía que ver hacia atrás y se le arruinó su día. ¿Por qué razón? Porque estamos en un momento de desconexión espiritual. Los cultos de hoy no son como los de antes. Y eso tiene que hablarnos mucho a nosotros. Repito esto, los cultos que hacemos hoy no se parecen a los cultos que hacíamos antes. Los cantos siempre son los mismos, pero no sentimos lo mismo. ¿Por qué será? ¿No será que estamos pasando un momentito que nos desconectamos, que entramos a un desierto, entramos a una soledad? Entonces tenemos que asumir que a causa de todo esto que estamos pasando, necesitamos hacer un examen de nuestra vida, cómo estamos delante de Dios y tratar de buscar cuál es la senda que el Señor quiere que hagamos y empezar a preparar el camino para luego ver que la gloria del Señor comience a manifestarse una vez más en nosotros. Este es un preparativo que tenemos que hacer nosotros. No tiene que hacer nadie por nosotros. Somos nosotros de manera personal. Es usted y yo que tenemos que tratar de volver a reconectar con el Señor. Amén, mis hermanos. Somos nosotros que tenemos que hacer un esfuerzo. Así que tenemos que ver que en este campo tenemos que estar conscientes de que a pesar de que estamos en un momento de dificultad, que hay tantos problemas, tantas cosas que nos desaniman, el creyente, a pesar de que no siente nada, tiene que mantenerse con sus ojos mirando al Señor. Yo sé que tengo muy difícil camino que recorrer, pero hay alguien que me espera y al final del camino Él me va a estar esperando. Y comenzar a tomar fuerzas y empezar a avanzar de nuestra propia cuenta, porque somos nosotros ahora los que vamos a lograr encontrar su voluntad perfecta, porque Él ya la reveló. Tenemos que encontrarla nosotros. Amén, hermanos. El Eterno anuncia que se revelará la gloria del Señor y todos los seres humanos juntos lo verán. En el ámbito nacional, esto apuntaba a la restauración literal de Israel. El pueblo babilónico o el imperio babilónico iba a caer. Y de este modo, la libertad del pueblo de Israel estaba a punto de acontecer. Israel iba a volver a levantarse como nación y todo el mundo habitado se iba a dar cuenta. Pero eso no se queda solo ahí. También hablando de manera universal, Isaías describe aspectos de la grandeza, de la soberanía y los futuros planes que Dios tiene para el mundo. Y desde ahí desarrolla la idea del regreso de Dios a Jerusalén en la persona del Mesías, que ya se cumplió. Pero ahora tenemos que entender que para los tiempos finales también se anuncia cuando el futuro sistema mundial que ha destruido, que ha afectado el mundo hoy, terminará. Y todo lo que sufren algunos creyentes con esa fuerza que van batallando, luchando contra la corriente, todo eso va a terminar. Y algunos vamos a tener la bendición de empezar a disfrutar de la gloria de Dios. Amén. Va a llegar un momento que esa fuerza que hoy opera sobre el mundo, y vengo a recordar ahorita, recuerdo los años 80, un hermano que se levantó profetizando y un día llegó a la casa donde nosotros asistíamos al Señor y ahí dijo estas palabras: hermanos, quiero decirles que viene una nube negra cubriendo al mundo entero. Y va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto y van a pasar muchas cosas. Y pasaron. Está pasando todavía.
Pero si así fuera por nuestro descuido que nos pasó todo esto, hay una esperanza para nosotros. Primero, que el Señor por lo menos tiene oferta de bendecirnos. Segundo, también dice que vendrá el momento cuando esta fuerza, este imperio que gobierna el mundo, que está tratando de aplacar el evangelio, va a tener su final. El caso es que tenemos nosotros que entender que el mundo entero se va a enterar de eso. Yo quisiera ir dando punto final. Hay mucho que hablar al respecto y usted dirá, nos dejó nada más con un poquito de información. Sí, pero falta más. La iremos dando paulatinamente para que usted se entere que hay cosas a las que sí les tenemos que poner cuidado. Amén. Tenemos que ser muy cuidadosos en leer lo que está pasando allí cerquita de nosotros para entender qué realmente está pasando en el plan de Dios, si se está cumpliendo la Escritura o no, para luego empezar a hacer algo por nosotros mismos. Porque la palabra del Señor se ha cumplido, se está cumpliendo. Tenemos que levantar los ojos y comenzar a ver el cumplimiento de las palabras del Señor y empezar a decir, no hombre, no podemos atrasarnos. Tenemos que darle. Y para finalizar nuestra reflexión de hoy, tenemos que asumir que si diligentemente quitamos de nosotros todo lo que nos obstaculiza nuestro desarrollo espiritual, estaremos listos para ver la gloria de Dios aquí, ahora y en la eternidad. Hermanos, ¿qué pasaría si hacemos lo contrario? Y quiero decirles acá un mensaje que lo va a afligir. Le quiero dejar un mensaje que lo va a afligir. Si usted no siente la presencia de Dios ahorita y no se preocupa por esa situación, puede ser que en algún momento el Señor llegue a su pueblo y usted no se dio cuenta. Te lo repito. Si usted ahora, en este tiempo, no siente la presencia del Señor o no siente nada en una relación con Dios y vive así una vida sin sentido, pudiera ser que venga el momento en que Cristo se lleve a su iglesia y usted no se dio cuenta. Así que hay que ponerle cuidado. Hay que ponerle cuidado al desierto que estamos atravesando, porque el Señor dice, preparen camino en medio de este desierto. No siento nada, pero no me voy a conformar. Repito esto, no siento nada. Voy al culto y no siento nada, pero no me voy a conformar. Le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué sucede con mi vida? ¿Seré yo? ¿Serán los demás? ¿Qué realmente pasa hoy? Porque así, como no sentimos la presencia del Señor en un culto, pudiera ser que toque la trompeta el Señor. Y le quiero decir con todo mi corazón, el Señor dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Pero si no están acostumbrados a relacionarse con esa voz que viene a través del Espíritu Santo, que le invita a usted a intimar un momento con Dios. Si usted no se preocupa por detectar, por inquirir ese sentir del Señor a través del Espíritu, la pregunta es, ¿será que está preparado para oír la trompeta del Señor? Y aquí es lo peligroso. Tenemos que quitar todo obstáculo que nos afecta nuestra relación con Dios en este desierto que estamos viviendo. Asumamos que vivimos un desierto espiritual. Asumamos que vivimos un desierto espiritual. El que los cultos no sean iguales como los de antes, habla que el agua está un poco distante. Y no nos podemos confiar demasiado. Tenemos que decirle al Señor, necesitamos que algo pase en nosotros aquí. ¿Qué es lo que debo hacer? Y comenzar a preparar el camino, quitando de mi camino todo aquello que afecta mi relación con Dios. Porque en la medida que yo alejo de mi camino todo aquello que afecta mi relación con Dios, en esa medida yo voy a empezar a encontrar agua una vez más, y voy a empezar a oír una vez más al Señor, y voy a empezar a sentir una vez más al Señor, y entonces me estoy preparando
para cuando el Señor aparezca por su pueblo. Y el llamado es para nosotros. Y este no es un regaño. Esta es una carta de amor que el Señor nos dice: quiten del camino todo aquello que les pudiera echar a perder su buena relación con Dios. Quiten del camino todo aquello que les puede interrumpir estar con Él aquí, porque aquí, hermanos, es el ensayo para estar en la presencia del Señor. Es para eso que nos reunimos, para ensayar a sentir la presencia del Señor. Y cuando estemos en la presencia del Señor, ya allá vamos a disfrutar. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios es aplicable para nuestra vida. No solamente fue para allá, es para nosotros también. Porque Dios nos ama a nosotros como amó a aquellos. Porque por nosotros dio su vida a Cristo Jesús. Levanten la mano los que aceptan que Cristo Jesús dio su vida por ustedes. La pregunta es: ¿será que usted vale poco o vale mucho? Vale mucho. Si Él lo dio todo por ustedes, eso significa que usted vale mucho. Para Él le ama demasiado. Él le ama demasiado. Entonces su palabra se aplica allá y se aplica aquí. El amor que Dios tiene para Israel, literal, lo tiene también para la iglesia. Y a Israel el Señor le dice: preparen camino. Y a la iglesia también el Señor le dice: preparen el camino. Así que, mis hermanos, el Señor nos llama a que nos preparemos. Debemos trabajar en nosotros para no estar al lado equivocado a la hora de ver la manifestación poderosa y gloriosa del Señor. Y aquí les dejo un mensaje terrible. Esté usted en el lado de Dios o esté en el otro lado, siempre va a ver lo que Dios va a hacer. Y la pregunta es: ¿y si le tocara ver lo que Dios va a hacer con su pueblo y usted está al otro lado, cómo se va a sentir? Le pregunto otra vez: si usted va a estar viendo lo que Dios va a hacer con Israel o con su pueblo está redimido, gozando de la presencia del Señor, y usted está al otro lado, ¿cómo se va a sentir usted, que se acostumbró toda una vida a ir a una iglesia sin sentir nada? Eso va a ser terrible. Yo no quisiera imaginar qué se va a sentir. De seguro va a ser terrible. Entonces, pongámonos de pie.